Hola, yo soy el profesor Venero. Este es el curso de astronomía del Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata y hoy vamos a ver un tema importante, el tema de las magnitudes de las estrellas. Bien, todos hemos tenido oportunidad de estar en alguna noche oscura, digamos en el campo, en la playa, en algún lugar, donde miramos al cielo, una noche despejada, y vemos una enorme cantidad de estrellas. Esas estrellas van a presentar todas distinto brillo. Entonces, un dato interesante es saber, digamos, si estas estrellas, por ejemplo, que vemos en el cielo, son todas del mismo brillo y están, por ejemplo, a distinta distancia, o bien si hay estrellas más brillantes que otras, ¿sí? Nos podemos preguntar eso. Entonces, es bueno de entrada clasificar a las estrellas de alguna manera para saber su brillo. Nosotros cuando vimos el tema de constelaciones, vimos que, por ejemplo, había una convención para llamar a las estrellas. Alpha Scorpii era la estrella más brillante de Escorpio. Alpha Crucis era la estrella más brillante de la Cruz del Sur, de Crux, ¿sí? Pero, bueno, uno podía saber que esas eran las estrellas más brillantes de su constelación, pero si uno comparaba Alpha Scorpii con Alpha Crucis, no podemos decir nada, no podemos decir cuál es más brillante. Entonces, para eso, Hiparco, un astrónomo griego, hace mucho tiempo creó la magnitud. La magnitud es un número solamente, no tiene unidad. ¿Sí? Lo que dijo Hiparco es lo siguiente: a las estrellas más brillantes del cielo decimos que son de primera magnitud o de magnitud 1. Las segundas más brillantes del cielo son de magnitud 2 o segunda magnitud, y así sucesivamente hasta el número 6. El número 6 son las estrellas más débiles que puede detectar el ojo desnudo, es decir, sin ninguna ayuda, sin telescopio, ni binoculares, ni nada. ¿Sí? Entonces, de 1 a 6, fíjense que cuanto más chiquitita es la magnitud, más brillante es el objeto. Esa es la clasificación que usó Hiparco y, digamos, permaneció durante mucho tiempo, pero bueno, tuvo algunas modificaciones. En principio, hoy pensamos que las estrellas no son de magnitud 1 y magnitud 2, sino que puede haber magnitudes intermedias. Entonces, le agregamos números decimales, es decir, con coma en el medio, ¿sí? Por ejemplo, Mintaka, ¿sí? Una de las tres Marías, tiene una magnitud de 2,23. También se corrigió para el lado de las magnitudes más brillantes. Más allá de 1 se agregó la magnitud 0 y magnitudes negativas, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, la estrella Rigel, que es la estrella azul de la constelación de Orión, tiene una magnitud de 0,18. Es un número que implica que es una estrella muy brillante. El Sol es la estrella más brillante del cielo, la que produce justamente la luz del día, y su magnitud, digamos, es menos 26,8. Fíjense que este número es negativo, lo cual nos dice que es terriblemente brillante, ¿sí? Muy riesgoso mirar directamente al Sol, ¿sí? Porque se nos quema la retina. Otro objeto muy brillante del cielo es la luna llena, que tiene una magnitud de menos 12, menos 13. Fíjense que hay una gran diferencia entre la que es la magnitud del Sol y la magnitud de la luna llena. A la luna llena la podemos mirar con toda tranquilidad porque no nos va a producir ningún daño. Los planetas también le podemos poner una magnitud, menos 4 para Venus, menos 2 para Júpiter, menos 0,55 para Saturno. Esos son objetos más brillantes, ¿sí? Que la magnitud 1, es decir, se extendió hacia el lado de las magnitudes pequeñas o los objetos más brillantes. Después también, cuando se empezó a usar el telescopio para mirar el cielo, se empezaron a ver estrellas más débiles que las que puede captar el ojo, más allá de 6. ¿Sí? Por ejemplo, el planeta Neptuno tiene una magnitud de 7,78. Eso no lo puede ver ningún ojo humano. La estrella Próxima Centauri, que forma parte de Alpha Centauri, que son 3 estrellas en realidad, Próxima es la más cercana,
tiene una magnitud muy bajita, 11,08. El planeta enano Eris tiene 18,7. ¿Sí? Son todos objetos extremadamente débiles. Entonces, ¿cómo quedó la escala de magnitudes? Y bueno, el Sol es el más brillante, menos 26,8. Luego todos los números negativos hasta 0. 0 es una magnitud muy brillante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está el límite de visibilidad del ojo humano. Y luego solo los telescopios, y con los mayores telescopios del mundo podríamos llegar a 30 y pico, ¿sí?, magnitudes. Objetos que están, digamos, muy pero muy lejos en el borde de lo que es el universo observable de hoy en día. Bien, ahora bien, estos brillos que estamos describiendo, estas magnitudes, tienen, digamos, un problema. Y el problema es el siguiente. Dependen de tres cosas. Vamos a ver este dibujito. Imagínense que yo tengo dos estrellas, una estrella A y una estrella B, que están situados a una cierta distancia de la Tierra, las dos a la misma distancia, pero A es más brillante que B. ¿Sí? Entonces la magnitud que vemos de A va a ser un número más chiquito. Ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? La magnitud de A va a ser más chica, más negativo que la magnitud de B. Las dos están a la misma distancia. Ahora, puede ser que haya dos estrellas como C y D que sean exactamente iguales. Y esas dos estrellas estén separadas a distinta distancia. La estrella C está más cerca de la Tierra, la estrella D está más lejos. Entonces, a pesar de que son estrellas exactamente iguales, la estrella D va a parecernos más débil, porque está más lejos. Esta nos va a parecer una estrella más brillante. ¿Sí? Es decir, C va a tener una magnitud que va a ser más chiquitita, más brillante. Y otro efecto más, que por ahí no es tan importante, es que si uno tiene dos estrellas exactamente iguales y en el medio de una, en el camino, por ejemplo, de la estrella F a la Tierra, hay una nebulosa, la nebulosa le va a absorber la luz de la estrella. Entonces, desde la Tierra nosotros vamos a ver que la estrella E es más brillante que la estrella F, a pesar de que son iguales. ¿Sí? Entonces, hay tres factores que influyen sobre la magnitud que vemos. La magnitud que vemos no nos habla, no nos dice exactamente cómo es la estrella. Por eso lo llamamos magnitud aparente. Es una magnitud que nos parece a nosotros, como lo estamos viendo. Los tres factores que influyen son el brillo propio de la estrella, es decir, si una estrella es más brillante en sí misma, bueno, la magnitud aparente tenderá a ser más chiquita. Si una estrella está más cercana, también va a ser más brillante, ¿sí? Por lo tanto, la distancia es otro factor importante para la magnitud aparente. Y también, si hay algún tipo de absorción en el camino de la luz, por ejemplo una nebulosa, absorción interestelar, bueno, eso también va a influir y, digamos, la que no tenga absorción va a parecer más brillante. Entonces, esos son las tres cosas más importantes de las cuales depende la magnitud. A nosotros nos va a interesar estos dos fundamentalmente. Y la que queremos saber sí o sí es este caso A. Queremos saber si hay estrellas más brillantes realmente y otras menos brillantes, ¿sí? Entonces, nos tenemos que sacar de alguna manera la información de la distancia. Tenemos que corregir las magnitudes que vemos por el efecto de la distancia, porque si no se nos confunde todo realmente. Bien, ¿cómo hacemos para corregir la distancia? Bueno, creamos algo que se llama la magnitud absoluta. Para entender cómo funciona la magnitud absoluta, vamos a pensar en el siguiente ejemplo medio simple. Supónganse que a mí me dan una caja llena de lamparitas. Las lamparitas son todas de distinta potencia. Hay de 100 watts, de 75, de 25, de 10, de 1, de 1000 watts, un montón. Y me dicen, bueno, estas lamparitas no tienen el numerito. No está indicado cuál es su potencia. Ahora, vos tenés que ordenarlas de la más brillante a la más débil. Entonces, ¿qué hago yo? Una forma
bastante piola de hacer esto es agarrar un tablero, voy poniendo todas las lamparitas y las enciendo. Entonces elijo, bueno, esta es la más brillante, entonces voy, la saco y le pongo el número 1. Miro las que quedan, ¿sí? Y la que sigue en brillo la saco y es la segunda más brillante. ¿Qué es lo que hice? Y estoy mirando a todas las lamparitas a la misma distancia. Es decir, si yo me coloco a la misma distancia de todas las lamparitas, voy a poder compararlas y saber realmente cuál es la más brillante. Porque si a una yo me acerco y la otra me alejo, ¿sí? No voy a poder saber cuál es realmente la más brillante. Voy a tener el problema de la distancia. Eso mismo podemos hacer con las estrellas. Pero el problema es que con las estrellas no las podemos agarrar y poner sobre un tablero. No las podemos hacer prenderlas todas y compararlas. No podemos estar a la misma distancia. Entonces, ¿qué se hace? Se define lo que se llama la magnitud absoluta, con una M mayúscula. La magnitud absoluta es la magnitud, ¿sí? La magnitud aparente que tendría una estrella cualquiera si uno estuviera parado a una distancia de 10 parsecs. ¿Sí? Es decir, nos paramos a una distancia de 10 parsec igual para todas las estrellas y ahí le miramos la magnitud. Entonces, como siempre estamos a la misma distancia, vamos a ver una magnitud que es comparable entre todas las estrellas. ¿Qué es el parsec? Es una unidad de distancia. Lo vimos en la primera clase cuando hablamos de constelaciones. ¿Sí? Un parsec, acá está, es un 3 por 10 a la 13 kilómetros. Un montón de kilómetros, se abrevia como PC. Bien, ¿qué necesitamos para calcular esta magnitud absoluta? No podemos viajar, como dijimos, a todas las estrellas, pararnos a 10 parsecs de distancia y mirarles la magnitud. ¿Sí? Lo que podemos hacer es una cuentita matemática. Se llama la fórmula de Pogson. Y acá está. Parece que asusta, pero realmente es muy fácil esta fórmula. Nos dice que la magnitud absoluta es igual a la magnitud aparente, esa que vemos desde la Tierra, le tenemos que sumar un 5, le tenemos que restar 5 multiplicado por una cosa de d, que es la distancia en parsec. ¿Qué es esta cosa? Esto se llama logaritmo. Este numerito chiquitito no es que se me cayó acá, sino es que se llama la base. Esto es, se lee logaritmo en base 10 de d, de la distancia. Logaritmo en base 10 de la distancia. Es decir, yo para calcular la magnitud absoluta de una estrella necesito conocer la magnitud aparente y necesito conocer su distancia en parsecs. ¿Qué es el logaritmo este famoso? Bueno, imagínense que yo tengo el número 100. El número 100 lo podemos escribir como 10 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el logaritmo en base 10 de 100 es 2. Es decir, es la potencia a la cual tengo que subir la base, elevar la base, para que me dé ese número. Acá lo tienen, por ejemplo. 100, ¿sí? Es igual a 10 a la 2. Entonces, el logaritmo en base 10, fíjense que en azul está la base, ¿sí? De este número rojo, ¿sí? 100 es 2. Es decir, si uno te dice logaritmo en base 10 de 100, quiere decir que 10 tengo que elevarlo a algún numerito para que me dé este que está entre paréntesis. Ese numerito en este caso es 2. Por ejemplo, logaritmo en base 10 de 10 es 1, porque la base elevado a la 1 me da 10. Acá, logaritmo en base 10 de 1000. Bueno, es 3, porque 10 a la 3 me da 1000. Y así ven que es muy fácil. Normalmente uno no tiene 10, 100, 1000, tiene un número cualquiera en distancia en parsec, entonces lo que apela es a una calculadora, simplemente es un botoncito de la calculadora. Hagamos algunas cuentitas con la fórmula de Pogson. Calculemos, por ejemplo, para una estrella, imaginemos que estamos a 10 parsec de distancia de una estrella, y a esa distancia tenemos la magnitud aparente. Entonces apliquemos la fórmula de Pogson. La magnitud absoluta de esa estrella va a ser la magnitud aparente de esa estrella más 5 menos 5 por el logaritmo de 10 parsecs. ¿Sí?
Entonces, si yo hago la cuenta, logaritmo en base 10 de 10 es 1. Entonces, 5 por 1 es 5. 5 menos 5 me da 0, es decir, la magnitud absoluta es igual a la magnitud aparente. Lo cual me dice que está perfecta la fórmula, que es de acorde, que está en concordancia con la definición de magnitud absoluta. La magnitud absoluta, recuerden, es la magnitud aparente a 10 parsecs de distancia. Bien, pero ahora hagamos una cuentita numérica a ver qué sale. Tenemos la estrella Rigel. La estrella Rigel tiene una magnitud aparente, decíamos, de 0,18. Más adelante vamos a ver un método para medir la distancia a Rigel. Por ahora vamos a suponer que vale esto, 260 parsecs, que son más o menos 860 años luz. Entonces hagamos la fórmula de Poisson. Bueno, la magnitud absoluta de Rigel es la magnitud aparente de Rigel más 5 menos 5 por el logaritmo de la distancia de Rigel. Ahora cambiemos estas palabritas, estas letras, por números. La magnitud absoluta de Rigel va a ser 0,18, que es la magnitud aparente, más 5 menos 5, logaritmo en base 10 de la distancia, que son 260 parsecs. Si hacemos esta cuentita, nos da que Rigel tiene una magnitud absoluta de casi menos 7. Menos 7, las magnitudes absolutas tienen la misma escala que las magnitudes aparentes, ¿sí? Es decir, cuanto más negativas, más chiquititas, más brillantes. Este es un monstruo, es menos 7. ¿Sí? Si Rigel la tuviéramos a 10 parsecs de distancia, ¿sí? Está a 260, por eso brilla poco en el cielo. Pero si la tuviéramos a 10 parsecs, sería una estrella de magnitud menos 7, casi cercana, digamos, a la de la Luna. Bien, ¿y el Sol cómo será de brillante? ¿Cómo será la magnitud absoluta del Sol? Sabemos la magnitud aparente, que es recontra alta, es menos 26,8. ¿Cuál será la magnitud aparente del Sol? Bueno, conocemos la distancia al Sol, ¿sí? Sabemos que es una unidad astronómica la distancia al Sol. Por lo tanto, podemos expresar una unidad astronómica en parsecs, que me da un número muy chiquito, 4,85 por 10 a la menos 6 en parsecs. ¿Sí? Entonces hagamos la cuenta. La magnitud absoluta del Sol es la magnitud aparente del Sol más 5 menos 5 por el logaritmo en base 10 de la distancia nuestra al Sol. Bien, pongamos los numeritos, ¿sí? ¿Y qué nos da? 4,77, es decir, 4,8. La magnitud absoluta del Sol es casi 5 y yo digo acá, wow. ¿Por qué digo wow? Y porque si uno estuviera a 10 parsecs, el Sol tendría una magnitud 5, es decir, estaría casi al borde de lo que el ojo podría detectar. Compárenlo con Rigel. Rigel brillaría como una estrella de magnitud menos 7, ¿sí? Entonces, el Sol realmente es mucho, pero mucho menos brillante que Rigel. Sacamos entonces una conclusión. ¿Será que el Sol es la estrella más débil de todas? ¿Por qué la vemos tan brillante? Y porque la tenemos cerca. Pero no es la más débil de todas. Comparemos. Acá hice algunas cuentitas para algunas estrellas. Por ejemplo, bueno, Rigel ya la vimos, ¿sí? El Sol, magnitud aparente acá, magnitud absoluta, 4,77. Acá tenemos a Rigel, que nos dejó chiquitito nuestro Sol. Sirius es una estrella muy brillante del cielo, menos 1,46 de magnitud aparente, 1,42, bastante brillante en magnitud absoluta. Alfa Centauri, ¿sí? Una de las estrellas más brillantes y más cercanas, tiene menos 0,28, es decir, es bastante brillante en el cielo, pero cuando le sacamos la magnitud absoluta es muy parecida al Sol, un poquito más brillante que el Sol. ¿Sí? Quiere decir que Alfa Centauri es muy parecida al Sol en algún sentido. En cambio, Alfa Crucis, bueno, me da menos 3,6, es mucho más brillante. Próxima Centauri, que forma parte de este sistema, ¿sí? Tiene 15, ¿sí? Es una estrella que es muy, bueno, muy débil. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que el Sol es una estrella de brillo intermedio. No es de las más brillantes Rigel, ni tampoco de las más débiles. Las más débiles es Próxima Centauri, por ejemplo.
Por suerte para nosotros, porque si el Sol fuera como Rigel y lo tuviéramos a una unidad astronómica, nuestro planeta estaría prácticamente achicharrado. Lo mismo pasaría con Próxima Centauri. Si en vez del Sol tuviéramos a esa estrella, en nuestro sistema solar estaríamos completamente congelados. Así que tenemos suerte de que nuestro Sol es una estrella intermedia. Ya vamos a ver que en muchas características el Sol no destaca entre las otras estrellas y realmente eso es una gran suerte para nosotros que vivimos bajo su luz. Les dejo un gran saludo, nos vemos en la próxima.